Hermanos, mi corazón está muy contento de estar con ustedes esta mañana. ¿Cuántos anhelan oír palabra de Dios? Yo quiero invitarlo a que me acompañe al libro de Hechos, capítulo 1, verso 8. Gloria al Señor. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. El mensaje, la conferencia que deseo compartir en esta mañana lleva por título La misión local. Una misión que no descuida la Jerusalén. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos ¿en dónde? Diga conmigo, Jerusalén. Diga nuevamente, Jerusalén. Una vez más, Jerusalén. Y luego dice, y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oremos, amados hermanos. Amado y buen Dios, gracias por este momento tan especial que nos regalas de estar convocados para adorarte, para exaltar tu nombre, pero también para reflexionar sobre la misión que tú nos has encomendado. Guía mis labios, guía nuestras mentes y corazones para recibir esta palabra con buen ánimo y para poder ponerla en práctica en nuestra Jerusalén, en nuestra casa, en nuestra comunidad, en nuestro país. En el nombre de Jesús, gloria al Señor. Puede tomar su lugar, querida iglesia. La misión de Dios no comenzó con nosotros, pero sí continúa a través de cada uno de nosotros. Desde los primeros capítulos de la Biblia vemos a un Dios en constante movimiento, un Dios que llama, un Dios que forma y un Dios que envía. Nuestro Dios no es un Dios pasivo, ni está encerrado en los cielos, sino que nuestro Dios es un Dios que toma la iniciativa, querida iglesia, para restaurar su creación y reconciliar al ser humano consigo mismo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, querida iglesia, la historia bíblica muestra una historia misionera, la gran historia misionera. En Génesis capítulo 12, por ejemplo, Dios llama a Abraham y le dice: te bendeciré y serás bendición a todas las familias de la tierra. Desde el inicio vemos que Dios ha querido siempre bendecir a todas las naciones a través de un pueblo obediente. En el libro de Éxodo también vemos que Dios envía a Moisés para liberar a su pueblo y mostrar su poder a todas las naciones. A través de los profetas, Dios sigue enviando mensajeros a su pueblo y a las naciones para llamar al arrepentimiento, recordando que Él es el Dios de todos los pueblos y todas las lenguas. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y en la plenitud del tiempo, queridos hermanos, Dios envía a su Hijo Jesucristo, el misionero por excelencia, quien declara: como el Padre me envió, así yo también los envío a ustedes. Así que la misión, hermanos, no es una idea moderna de la iglesia contemporánea. La misión es el corazón mismo de Dios. Y si Dios es un misionero, la iglesia no puede ser otra cosa más que una iglesia misionera también. En Hechos 1:8, Jesús traza lo que podríamos llamar
el mapa misionero de su reino. Me seréis testigos primero en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús nos da un orden. Jesús no da, hermanos, un orden de preferencia, sino un orden de responsabilidad progresiva. ¿Qué significa esto? Dirá usted esta mañana. Significa que la misión comienza en la casa. ¿Dónde comienza la misión, iglesia? En la casa, pero no termina allí, sino que se expande. Es normal que las iglesias sueñen o soñemos con enviar misioneros a otras naciones, apoyar proyectos transculturales o hablar de las naciones. Pero es lamentable que muchas veces como iglesia se corre el riesgo de descuidar la propia Jerusalén, descuidar nuestra casa, el barrio donde estamos ubicados, la comunidad que nos rodea, las familias que viven a pocas cuadras del templo. Muchas veces soñamos con las naciones, pero descuidamos nuestra Jerusalén. A veces queremos alcanzar lo último de la tierra, pero no conocemos lo que está al otro lado de la calle. Queremos hablar de pueblos no alcanzados, pero muchas veces no evangelizamos a nuestros vecinos, a nuestra familia no cristiana. Anhelamos ver el poder de Dios en otros lugares, pero no lo buscamos para que esa gloria se manifieste en nuestro alrededor inmediato. Gloria al Señor. Jesús comenzó la instrucción no diciendo: me seréis testigos en las naciones. Jesús comienza diciendo: me seréis testigos primero en Jerusalén. Diga conmigo: Jerusalén. Jesús sabía que la misión debía empezar donde estamos, con los que tenemos cerca, con la gente que nos rodea. Nuestra Jerusalén representa lo más cercano, nuestra familia, nuestra aldea o colonia, nuestra comunidad, nuestro municipio. La misión local, queridos hermanos, no es menos importante que la misión mundial. Es más, la misión comienza con lo local. Si la iglesia no es misionera en su comunidad, difícilmente lo va a hacer en las naciones. Una iglesia que no impacta su Jerusalén no está lista para impactar las naciones. No se puede pensar en otra nación si no hemos comenzado en la casa. Antes de enviar a nuestros misioneros lejos, debemos encender en nuestros corazones el fuego misionero que nos hace alcanzar a los que están cerca. Antes de soñar, de cruzar los océanos, debemos soñar y aprender a cruzar nuestras calles. Porque la misión global comienza con una iglesia obediente, comprometida y en constante movimiento. ¿Cuántos dan una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores? Amén. Queridos hermanos y hermanas, quiero hablarte en esta mañana de 5 aspectos que están muy conectados con la misión local. Hoy espero el Señor nos desafíe y salgamos de este lugar no solo con el conocimiento, sino también con el anhelo de poner en práctica lo que hoy el Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Número 1, la misión local es el primer campo de obediencia.
Y me seréis testigos, dice Hechos 1:8, en Jerusalén. Jesús, antes de ascender al cielo, dejó su iglesia una instrucción clara y precisa. No es una sugerencia, mi hermano, no es una opción, es un mandato directo, es una responsabilidad para nosotros. Nos enseña que la misión no se elige según la conveniencia, sino que la misión se obedece en todas las direcciones. En Jerusalén, lo más cercano, en Judea y Samaria, lo regional o lo que es distinto a nuestra cultura, y hasta lo último de la tierra, es decir, lo más lejano y desconocido. La misión global comienza con la misión local. Antes de enviar a otros, debemos asegurarnos que como iglesia estamos testificando del poder del Evangelio aquí en Guatemala. Cuando Jesús habló de Jerusalén, Él se refería al lugar donde ellos vivían. Aleluya. Donde estaba su familia, donde estaban sus amigos, donde estaban sus conocidos, donde estaba el entorno social. Allí, querida iglesia, es donde nuestra fe debe evidenciarse primero. Nuestra familia que aún no conoce de Jesús, los vecinos que nos están observando todo el tiempo, los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio, nuestra comunidad, nuestra aldea o nuestra colonia. Allí comienza la obediencia misionera. No podemos pretender alcanzar a otros pueblos si no hemos sido fieles en nuestro propio territorio. La misión empieza cuando la iglesia abre los ojos a la realidad espiritual que le rodea. La pregunta que podemos hacernos esta mañana es: ¿estamos siendo testigos en nuestra Jerusalén? ¿O hemos reducido la misión únicamente a campañas, congresos, eventos aislados, en lugar de vivir la misión de Dios como un estilo de vida diaria? Es una pregunta que nos llama a la reflexión esta mañana. El segundo aspecto, querida iglesia, que está conectada a la misión local o conectado a la misión local, es la cultura del evangelismo. Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo y predicad. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, querida iglesia? El evangelio. ¿A quiénes? A toda criatura. Cuando Jesús da la orden, no estaba hablando solo a los apóstoles, a los discípulos. Jesús estaba hablando a toda la iglesia. El mandato de evangelizar no fue delegado solamente a unos pocos evangelistas. El mandato de evangelizar es para todo creyente que ha experimentado la bendita gracia del Señor Jesucristo. Por eso una iglesia viva es una iglesia que vive el evangelismo, que respira el evangelismo. Gloria al Señor. El evangelismo no debe ser un evento ocasional, ni una estrategia de crecer solamente en número. El evangelismo debe ser una expresión natural que transforma la vida de las personas a través del poder del evangelio de Jesucristo. Un corazón que ha sido alcanzado por Cristo Jesús no puede estar callado. No podemos estar callando un amor tan grande, un amor tan incomparable. Un corazón que ha sido alcanzado por Cristo arde por compartir la esperanza del evangelio con otros y no se cansa de hacer eso todos los días. ¿Cuántos dan gloria a Dios esta mañana? Denle una ofrenda de palmas al Señor.
si usted ama compartir el amor de Cristo. Podría decirle a mi hermano con mucho temor y temblor que muchas veces medimos la salud de las iglesias por la cantidad de personas que llegan a los templos el día domingo. Pero quiero decirte que es posible que Dios mida la salud de la iglesia por cuántas personas salen a predicar el evangelio a las calles. Una iglesia puede tener buena música, una iglesia puede tener buena enseñanza, buena organización, pero si esa iglesia no está evangelizando, ha perdido el propósito por el cual fue llamada a esa comunidad. El evangelismo es el termómetro espiritual de una congregación, ya que muestra si esa iglesia sigue viva. Cuando hay fuego misionero, el evangelismo fluye con gozo en la iglesia. Cuando el fuego se apaga, la misma iglesia se encierra y deja de ser luz en la oscuridad. Necesitamos volver a la pasión de los primeros creyentes, quienes no podían contener el mensaje del evangelio. Hechos 40:20 dice: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. El evangelismo requiere 3 cosas importantes: visión, oración e intencionalidad. Visión, porque debemos ver a nuestra comunidad de la forma que Dios la está viendo. Jesús miró a las multitudes y las vio como ovejas que necesitaban de un pastor. Esa mirada compasiva nos lleva a actuar y compartir el mensaje del evangelio. Una iglesia que no tiene visión se vuelve indiferente, pero una iglesia con visión ve en cada persona perdida la oportunidad de hablar del amor de Cristo Jesús. El evangelismo requiere oración, queridos hermanos, porque sin el poder del Espíritu Santo las palabras no transforman. El avivamiento misionero de la iglesia primitiva comenzó en la oración. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Cuando la iglesia ora por los perdidos, su corazón, el corazón de esa iglesia, se direcciona al corazón de Dios, porque la oración prepara el terreno para que la iglesia siembre la palabra del evangelio. Y también el evangelismo debe ser intencional, porque, querido hermano, no se debe evangelizar por accidente. Debemos planificar, debemos salir, debemos tocar las puertas, debemos visitar los hogares, debemos abrir grupos en casa, debemos utilizar los medios digitales y sobre todo debemos compartir el evangelio con amor y con acciones de amor. Así que, querida iglesia, Jesús no dijo vayan los pastores. Jesús no dijo vayan los evangelistas solamente o los misioneros profesionales. Jesús dice vayan, id y predicad el evangelio. Es decir, cada creyente, donde quiera que está, es enviado por Dios. El maestro en su aula, la vendedora en el mercado, el joven en la universidad, el agricultor en el campo, la ama de casa en su vecindario. Todos somos misioneros en nuestra Jerusalén. Gloria al Señor. Denle esa ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señores, señores. La iglesia no se limita a un edificio. La iglesia se extiende cuando sus miembros viven apasionados por la misión. Ser testigo de Cristo Jesús no requiere un micrófono, sino tener un buen e impactante y transformador
testimonio del poder del Evangelio. El evangelismo más poderoso no siempre se predica con las palabras, aunque hay que hacerlo, sino que el evangelismo que impacta la vida de otros es cuando ven en nosotros una vida transformada por el poder de Dios. Preguntémonos esta mañana: ¿estamos impactando a nuestra comunidad con el testimonio del Evangelio? ¿Conocen nuestros vecinos el nombre de Jesús gracias a nosotros? ¿Tenemos el mismo fuego que los primeros creyentes? Así que, querido hermano, es importante clamar al Espíritu Santo para que encienda de nuevo esa llama evangelizadora en nosotros. Otro aspecto que quiero hablar en esta hora es acerca del discipulado. La misión local siempre nos lleva a discipular. Mateo 28, 19, 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria al Señor. Vea esto: Jesús no dijo solamente vayan y prediquen. Jesús no dijo vayan y prediquen. Jesús dice vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. Hermanos, el mandato misionero no termina con la proclamación del Evangelio, sino que continúa con el proceso de formación espiritual del nuevo creyente. Evangelizar es el primer paso y discipular es el proceso que da fruto permanente. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. No podemos evangelizar si como iglesia no tenemos intención de discipular, porque no estamos cumpliendo la misión de Dios solo con evangelizar. También se debe discipular, queridos hermanos. Una iglesia que solo evangeliza pero no discipula, gana personas pero no las forma. Por eso, iglesia, evangelizar sin discipular es como sembrar sin cultivar. Podemos sembrar mucha semilla, pero si no cuidamos el terreno, las plantas se secan antes de dar fruto. Así que, queridos hermanos, el propósito de la misión no es simplemente tener más asistencia al culto, sino formar seguidores de Cristo que vivan conforme a su palabra, a su voluntad. Jesús no vino a hacer convertidos, Jesús vino a hacer discípulos. Un discípulo no solo cree, sino que obedece. Un discípulo aprende y un discípulo enseña a otros lo que ha aprendido en el reino de Dios. Por eso es importante, queridos hermanos y hermanas, entender que la iglesia no debe entender que su responsabilidad termina cuando alguien levanta la mano en un culto y dice: acepto a Cristo como Señor y Salvador. Ahí no termina nuestra responsabilidad. Ahí recién comienza la responsabilidad de la iglesia con el que acaba de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. El verdadero éxito, hermanos, me atrevo a decir esta mañana, el verdadero éxito no se mide por cuántos escuchan el Evangelio. El verdadero éxito misionero se mide por cuántos perseveran y maduran en Cristo Jesús. El discipulado no ocurre de manera automática. Este requiere relación
El discipulado requiere tiempo, el discipulado requiere compromiso. Jesús mismo es nuestro modelo. Él no solo predicó a las multitudes, Él dedicó parte de su vida en discipular a 12 hombres. Él los formó, Él los corrigió, Él los amó, los animó y también los envió. Gloria al Señor. Y después de 3 años, estos hombres discipulados por Jesucristo estaban listos para continuar la obra del Señor. Así también en la iglesia local debemos crear espacios donde exista un discipulado personal y también comunitario. Aleluya, donde el nuevo creyente aprenda las verdades básicas de la fe, donde el nuevo creyente aprenda a orar, aprenda a servir, aprenda a testificar, donde sea acompañado en sus luchas y no sea abandonado por la iglesia y sea fortalecido en su carácter cristiano. Gloria al Señor. La Iglesia de Dios Evangelio Completo de Guatemala cuenta con el Programa Nacional de Discipulado, un programa que efectivamente busca esto, que el recién convertido alcance la capacidad de multiplicarse en otros. Una iglesia que discipula es una iglesia que crece en profundidad, no solo en número. El discipulado genera fronteras. Primero fueron discipulados en su Jerusalén. Por eso, hermano, debemos invertir en nuestro discipulado local e invertir en el futuro de la misión. Cuando una iglesia discipula bien, está levantando obreros que luego irán a Samaria, que luego irán a Judea, que luego irán hasta lo último de la tierra. El discipulado no solo fortalece la iglesia local, sino que el discipulado también crea la base de envío de más misioneros que vayan a cumplir la misión. Preguntémonos, querido hermano y hermana, ¿estamos formando discípulos o solo entreteniendo asistentes? ¿Estamos acompañando a los nuevos convertidos o los estamos dejando solos después de que son bautizados en las aguas? ¿Estamos preparando obreros que sigan multiplicando el mensaje del reino o solo estamos sosteniendo la peña? Dele una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señores, señores. Amén. Otro aspecto que está conectado con la misión local, querida iglesia, es la plantación de nuevas iglesias. Diga conmigo, plantación de nuevas iglesias. Hechos capítulo 9, verso 31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y así se acrecentaban las iglesias, dice, crecían, se multiplicaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. La plantación de iglesias es la manifestación visible del avance del reino de Dios en una comunidad. La plantación de iglesias no es solo el crecimiento de una organización o denominación. La plantación de iglesias es la expansión de la presencia de Cristo en otros lugares. Cada iglesia que nace, cada iglesia que se planta, cada iglesia naciente es una señal de vida espiritual y es una lámpara que se enciende en medio de la oscuridad. Gloria a Dios. Cuando una congregación entiende su llamado local, inevitablemente se multiplica.
siempre se multiplica. La madurez de una iglesia local no se mide por su tamaño. Lo repito nuevamente. La madurez de una iglesia local no se mide por su tamaño, sino por su capacidad de multiplicarse. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Cuando la iglesia se multiplica, se está honrando el nombre del Señor. Cuando la iglesia se multiplica, se está alabando el nombre del Señor. Aleluya. Donde hay discípulos comprometidos y obedientes, siempre nacen nuevas iglesias. La plantación local cumple un propósito doble. Yo siempre lo he visto así, hermano. Número uno, cuando la iglesia planta, se extiende el reino de Dios en lugares donde aún no hay testimonio del evangelio. Y número dos, cuando se planta iglesias, la iglesia local renueva su fe como una iglesia madre que envía. Se mantiene viva, se mantiene dependiente de Dios y enfocada en la misión que ha recibido de parte de aquel que le ha llamado. ¿Sabe cómo veo yo la plantación de iglesias? Como cuando usted va a un lugar donde no hay agua y abre un pozo y empieza a brotar agua abundante de ese pozo y todos corren a beber de ese pozo. La plantación de iglesias es como un pozo que se abre donde las comunidades van a beber del agua viva que es Cristo Jesús. La plantación, hermanos, no debe verse como una pérdida como algunos lo ven, sino como una inversión que se hace. Una iglesia que envía y se multiplica está viva en la misión de Dios. En la palabra de Dios en Antioquía, en la palabra de Dios, la iglesia de Antioquía, en Hechos capítulo 13, esa iglesia se convierte en un centro de envío y multiplicación. Aleluya. Cada iglesia local es un punto de partida para otras iglesias. Preguntémonos esta mañana, ¿vale la pena reflexionar en esta pregunta esta mañana? ¿Estamos dispuestos a plantar nuevas iglesias, aun cuando esto implique desprendernos de nuestros mejores líderes y de nuestros recursos? Recordemos, la iglesia que da, crece. La iglesia que no da, se estanca. Diga conmigo, la iglesia que da, crece. La iglesia que no da, se estanca. Cada comunidad alcanzada puede convertirse en un lugar donde la misión de Dios se cumple, y esto glorifica el nombre del Señor. El último aspecto que yo quiero compartir con usted en esta mañana, hermano, es la misión local y las misiones internas. Romanos 10:14 dice: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas. ¿Dónde están los que anuncian las buenas nuevas esta mañana? ¿Sabe? Cuando escuchamos la palabra misiones, rápido pensamos en África, en Asia, pensamos en Grecia, pensamos en Indonesia, pensamos en lugares muy lejos del mapa. Pero ¿sabe algo? La verdad, hermanos, es que la misión también está aquí.
también está en nuestras propias fronteras. Las misiones internas son aquellas que se realizan dentro del mismo país, aleluya, en regiones o comunidades que todavía no han sido alcanzadas por el Evangelio. Guatemala todavía tiene tierras que deben ser conquistadas por el Evangelio, hermanos. Comunidades rurales donde todavía no hay una iglesia plantada. Zonas urbanas donde todavía no hay comunidades de fe que hablen intencionalmente del Evangelio. En Guatemala todavía tenemos pueblos nativos, originarios, con poca presencia evangélica y sin una Biblia traducida a su idioma o materiales cristianos traducidos a sus idiomas. En Guatemala todavía hay barrios en las ciudades donde son, hermanos, afectados por la violencia, afectados por la indiferencia, gloria a Dios, y donde la iglesia no ha podido brillar con la luz del Evangelio. En Guatemala tenemos incluso migrantes que han venido a buscar sustento, pero necesitan esperanza y un encuentro con Cristo Jesús. Esto nos muestra, iglesia, que el campo misionero no siempre está lejos, también está con nosotros y muchas veces frente a nosotros, cruzando la calle. Por eso el llamado de Dios no es solo enviar a otros países, sino también ver con ojos misioneros nuestra propia nación, nuestra propia Guatemala. La visión misionera no separa lo local de lo global. Es más, la visión misionera une las dos cosas. Aleluya. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto nos recuerda que la misión es simultánea. Empieza donde estamos, pero no termina allí, gloria al Señor. Las misiones internas son la oportunidad de obedecer localmente con una visión global. Cada iglesia, cada territorio, cada región, cada distrito puede asumir el compromiso con la visión misionera interna. Adoptemos una aldea, una comunidad para interceder por ella. Enviemos obreros a zonas de difícil acceso, gloria al Señor. Apoyemos económicamente a los que están yendo a otros lugares a compartir el Evangelio y a ser discípulos. También, mi hermano, capacitémonos en la misión de Dios. Gracias al cielo, la Iglesia de Dios Evangelio Completo cuenta con programas de formación misionera. La licenciatura en misiones transculturales, un programa de 2 años internado en el CEVIPCA en Shela, pero también tenemos, hermano, el diplomado en misiones locales, que por cierto, públicamente, Obispo Marlon, quiero felicitarlo a usted, a hermano Abelardo y su equipo, porque el territorio sur-occidente es el territorio que más estudiantes nos acaba de aportar a la 3ª cohorte nacional del diplomado en misiones locales. Y eso habla bien de ustedes, querido hermano, un territorio con una visión misionera local y global, es decir, una visión global. Amén. Guatemala no solo envía misioneros a otras naciones, sino que también necesita misioneros aquí dentro de nuestra propia nación. Dios está levantando hombres y mujeres que irán a la Jerusalén, que irán a la Judea, a la Samaria, que irán a los pueblos originarios del país, a las aldeas de Ixcán,
a las montañas del Quiché, gloria al Señor, a las calles de la ciudad capital, a los rincones de todo el territorio suroccidente. Creo que Dios está levantando hombres y mujeres apasionados por compartir el evangelio y formar discípulos a las naciones. Podemos como iglesia, queridos hermanos, orar por aquellos lugares que no han sido alcanzados dentro del país. Como iglesia podemos enviar y apoyar a plantadores de otras iglesias que están en las comunidades. Podemos movilizarnos como equipos para evangelizar las regiones cercanas. Y podemos formarnos como discípulos para cumplir la misión de Dios. Yo quiero invitar al ministerio de alabanza que suba al altar. Quiero ocuparme unos 5 o 10 minutos en dar esta conclusión. ¿Dónde está el ministerio de alabanza? O al menos solo el hermano del teclado que me acompañe. Amén. Jesús comenzó su obra redentora en Jerusalén, y desde Jerusalén la extendió al mundo entero. El mandato sigue siendo el mismo, querido hermano. No descuidemos nuestra Jerusalén. Antes de ir lejos, debemos brillar cerca. Antes de cruzar fronteras, aprendamos a cruzar la calle. Antes de aprender o querer aprender un segundo idioma para cumplir la misión, aprendamos a discernir el idioma del corazón de aquellos que todavía no tienen a Cristo, pero están cerca de nosotros. Una iglesia enfocada en la misión y en su Jerusalén predica con pasión, discipula con amor, planta iglesias con fe y envía misioneros con la visión del reino de Dios. Quiero invitarlo a ponerse de pie, querida iglesia.